Por favor, señor, no nos saque de aquí. El millonario Branco Gutiérrez visitó su vieja casa abandonada para destruirla, pero lo que encontró ahí lo cambió todo. Quédate hasta el final de esta emocionante historia que te mostrará cómo unos pequeños intrusos, rechazados en todas partes, salvaron una vida sin siquiera notarlo. Comenzamos. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas de terciopelo, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire del gran salón. Branco Gutiérrez permanecía inmóvil en su sillón de cuero, con los ojos cerrados y las manos nudosas descansando sobre sus rodillas. A sus 70 años, el hombre que había levantado un imperio textil y agrícola desde la nada, se sentía como un extraño en su propia casa. Los techos altos, las molduras bañadas en pan de oro y las alfombras persas que amortiguaban cualquier sonido le resultaban ahora una carga insoportable. Cada rincón de aquella mansión gritaba el nombre de Vanessa, su esposa, cuya ausencia era un abismo que ninguna fortuna podía llenar. Hacía apenas unos meses que el cáncer se había llevado a la mujer, que fue su brújula y su motor. Desde entonces, Branco cada día parecía no tener sentido, los lujos no le resultaban nada especial, no disfrutaba ni siquiera de la comida. Había pasado toda una vida con ella, por doquiera que miraba, estaba su recuerdo, su risa, su voz, su mirada, su cálida compañía. Se había ido para siempre después de toda una vida a su lado. La luz de la ventana llegó a sus ojos. De pronto, escuchó una voz dulce y alegre hablándole. «Vamos, arriba, cariño. No seas flojo, ya amaneció. Ya sabes que al que madruga, Dios le ayuda». Branco abrió sus ojos, solo para encontrarse con el dorado del sol de la tarde iluminando su rostro. Pero no había nadie hablándole. Estaba completamente solo. «Ah, me dormí de nuevo», dijo, su voz monótona y desganada rompiendo el silencio del salón vacío. Branco ya no tenía horarios, dormía en cualquier momento, a veces casi todo el día. ¿Qué sentido tiene despertar ahora si no disfruto nada de lo que hago?, pensaba para sí mismo. Se levantó con dificultad, sintiendo el crujido de sus huesos y el peso de una tristeza que se le instalaba en el pecho como una piedra. Se acercó al gran ventanal que daba a los jardines perfectamente cuidados, donde dos empleados trabajaban en silencio podando los rosales que tanto amaba Vanessa. Él ya no encontraba belleza en las flores, solo el recordatorio de que todo lo que crece termina por marchitarse. El sonido de varios vehículos aproximándose por el camino de entrada interrumpió su melancolía. Eran sus hijos. Esteban, el mayor, venía desde la capital donde dirigía la rama financiera de la familia. Marcos llegaba de sus viajes de negocios en el extranjero. Y Lucía, la menor, había dejado por un momento su vida en la ciudad costera para visitar al patriarca. Branco los recibió en el vestíbulo, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos cansados. Los tres lo rodearon con abrazos rápidos y miradas cargadas de una preocupación genuina, pero también de la impaciencia propia de quienes tienen agendas repletas. «Papá, te ves muy pálido», dijo Lucía, tomándole las manos con ternura. «No puedes seguir encerrado aquí, deprimido. Esta casa es demasiado grande para ti solo, y el aire parece estancado». «Lucía tiene razón», asintió Esteban, mientras revisaba discretamente su teléfono móvil. «Nos preocupa que a este paso te enfermes. Sé que amas esta casa que está llena de recuerdos de mamá, pero creo que aferrarte al pasado así te puede hacer daño. Hemos estado hablando y creemos que necesitas unas vacaciones, cambiar de ambiente, despejar tu mente, ¿sabes? Un crucero por el Mediterráneo sería buena idea, o quizá un retiro en los Alpes. Necesitas que te cuiden, papá. No queremos que te enfermes por estar alimentando este duelo». Branco miró a sus hijos y vio en ellos el éxito que él y Vanessa habían forjado. Eran hombres y mujeres de bien, fuertes y capaces, pero vivían en un mundo diferente al suyo. Sus vidas estaban completas. Sus familias ya no gravitaban alrededor de aquel viejo roble que empezaba a perder sus hojas. Se sintió, más que nunca, innecesario.
un mueble antiguo y valioso que ya nadie sabía dónde colocar. «Tienen razón, hijos», respondió Branco. Su voz era un susurro rasposo. «He decidido que tomaré esas vacaciones. Necesito alejarme de todo esto, despejar mi mente y buscar un poco de paz». Los hijos se miraron con alivio. Pensaron que su padre finalmente estaba aceptando la realidad y buscando una forma de sanar. No sospecharon que tras esas palabras se ocultaba un plan mucho más sombrío y definitivo. Branco les pidió que lo dejaran organizar su viaje solo, que quería privacidad absoluta para encontrarse a sí mismo. Después de una cena rápida y llena de conversaciones sobre negocios y planes futuros de los nietos, los hijos se despidieron prometiendo llamarlo en cuanto supieran que estaba en su destino turístico. Cuando el silencio regresó a la mansión, Branco se dirigió a su despacho. Sobre el escritorio de caoba, redactó una carta con mano temblorosa pero decidida. En ella les pedía perdón por lo que iba a hacer. Les decía cuánto los amaba y dejaba instrucciones detalladas sobre la administración total de sus bienes. Era una carta de despedida. Su intención no era ir a un resort de lujo ni a una ciudad cosmopolita. Su plan era realizar un último viaje por los senderos de su memoria, visitando los lugares donde él y Vanessa habían luchado juntos. Para terminar en el sitio donde la había conocido, la casa vieja de madera en la montaña, donde comenzó su historia. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de asomar, Branco salió de la mansión llevando solo una pequeña maleta de cuero desgastado. Condujo su coche más modesto, aquel que rara vez usaba, y se alejó de la urbanización privada. Su primera parada fue la fábrica textil, una estructura colosal de concreto y vidrio que ocupaba varias hectáreas. Se detuvo frente a las puertas principales, observando el desfile de camiones y el humo que salía de las chimeneas industriales. Recordó el día que compraron su primera máquina de coser de segunda mano. Vanessa pasaba noches enteras con la espalda encorvada, cosiendo camisas humildes mientras él buscaba clientes en los mercados locales. En aquel entonces, el cansancio era una medalla de honor y cada moneda ganada sabía a victoria. La habían construido juntos, con esfuerzo y estrategia. Ahora, la fábrica producía millones. Permaneció allí unos minutos y sonrió, despidiéndose de aquel gigante de hierro que representaba la cima de su éxito. Continuó su descenso hacia el valle, donde se extendían los sembradíos de su propiedad. Miles de hectáreas de trigo y maíz se mecían con la brisa matutina. Branco bajó del coche y caminó unos pasos por el borde del camino. Recordó cuando el terreno era una extensión de tierra seca y dura que nadie quería. Él y su esposa habían pasado meses removiendo piedras con sus propias manos, sembrando esperanza en un suelo que parecía estéril. Ella siempre decía que la tierra sabía quién la amaba de verdad. Branco sintió una punzada en el corazón al comprender que ahora la tierra seguiría dando frutos, pero las manos que la amaron ya estaban bajo ella. El sol comenzó a calentar con fuerza mientras llegaba a la zona más antigua de la ciudad, un barrio de calles estrechas y fachadas descascaradas. Allí se encontraban las viejas tiendas que alguna vez alquiló junto a Vanessa. Eran locales pequeños, de techos bajos y olor a humedad, donde vendían sus primeros productos caseros. Branco se detuvo frente a una de ellas, ahora convertida en una ferretería. Cerró los ojos y pudo oler de nuevo el aroma del pan recién horneado y las mermeladas que su esposa preparaba para atraer a los clientes. Recordó sus risas cuando la lluvia se filtraba por el techo y tenían que usar cubetas para no mojarse. Eran pobres, terriblemente pobres, pero eran inmensamente felices porque se tenían el uno al otro. ¿Se siente bien, caballero?, preguntó un joven que pasaba por la acera, al verlo tan pálido y absorto. «Sí, hijo, solo estoy recordando un tiempo mejor», respondió Branco con una sonrisa triste. Subió de nuevo a su vehículo. El viaje de nostalgia lo estaba agotando físicamente, pero su determinación no flaqueaba.
Dejó atrás la ciudad y comenzó a subir por un camino de tierra que serpenteaba hacia la parte más alta y olvidada de la montaña. A medida que ascendía, el paisaje se volvía más agreste y el aire más puro. Los árboles frutales dieron paso a pinos y matorrales. El asfalto desapareció por completo, dejando paso a una senda polvorienta que solo los conocedores transitaban. El sol de la tarde aún estaba fuerte, porque había empezado su recorrido desde muy temprano. Finalmente, tras horas de viaje, llegó al lugar donde todo había empezado. Era una pequeña meseta rodeada de vegetación salvaje. Allí, casi oculta por la maleza y los años de abandono, se encontraba la vieja casa. Era una construcción humilde, de madera grisácea y con humedad. Aquel era el refugio donde Branco nació y creció en la pobreza más extrema junto con sus padres, el lugar donde conoció a Vanessa, siendo apenas una adolescente que vivía en una casa cercana. Una chica llena de sueños e ilusiones por el futuro. Al crecer se enamoraron, y ella aceptó compartir su vida con él, a pesar de que no tenía nada que ofrecerle más que su trabajo duro. Branco detuvo el coche a unos metros de la entrada. El silencio allí arriba era distinto al de la mansión. Era un silencio lleno de susurros del viento y cantos de aves, un silencio que no pesaba, sino que envolvía. Bajó del vehículo sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Caminó hacia la casa con el corazón, latiéndole con una fuerza inusual. Su plan: encender fuego en la parte de atrás, acostarse en el rincón donde alguna vez hubo una cama de paja, y al respirar el humo por mucho tiempo, esperar a que el sueño eterno lo reclamara. Sin nadie que detuviera el fuego, todo quedaría hecho cenizas. Ya no quería luchar, ya no quería construir, ya no tenía motivos y estaba cansado. «Ya estoy aquí, Vanessa. Se acabó mi viaje también», susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas surcadas de arrugas. Sin embargo, al mirar con más atención alrededor, notó algo extraño en el suelo. La entrada no estaba del todo cubierta de maleza, sino que había sido cortado un pequeño camino hacia la casa recientemente. Levantó su vista para mirar más lejos y de repente vio un pequeño y hermoso jardín con diversas flores asombrosamente cuidadas. Branco frunció el ceño, confundido. Aquel lugar estaba lo suficientemente lejos como para que nadie lo visitara, y mucho menos para que alguien decidiera vivir en él. De repente, 3 niños salieron de la casa, conversando entre sí como si fuera rutina diaria. Tenían cestas sus manos y se dirigieron al jardín de flores. Eran 2 varones, de aproximadamente 10 a 12 años. Uno un poco más alto que el otro, con cuerpos delgados y sucios, como si pasaran el día trabajando. Cuidaban a una niña más pequeña. A simple vista parecía de unos 6 años. Ella sonreía feliz ante las bromas de los 2 niños. Los 3 pequeños comenzaron a cortar las flores con delicadeza. Estaban completamente concentrados en su tarea, colocándolas en las cestas. Branco, olvidando por completo el objetivo por el cual había ido a la casa, decidió acercarse lentamente. Sus pasos sonaron con la maleza y el pasto seco del suelo, alertando a los niños de su presencia, los cuales al levantar la vista se paralizaron, como quien ha sido encontrado cometiendo un crimen. «Oh, no», se escuchó la voz del más grande. Se miraron entre sí con expresiones de pánico. «Debe ser el dueño. ¿Y ahora qué haremos?» Branco, en la corta distancia, pudo escuchar los susurros preocupados de los niños. «¿Quiénes son ustedes?», logró preguntar Branco, suavizando su tono de voz mientras se acercaba más, lenta y serenamente, mostrándose inofensivo para no asustar a los niños. «¿Por qué están en este lugar tan alejado de todo?» «Nosotros no tenemos otro lugar a donde ir», dijo el más grande, como si estuviera representando a los otros niños. Dio un paso al frente como protegiéndolos. «Soy Fabián y él es mi hermano José», dijo el primero, tratando de mantener la compostura. «Ella es nuestra hermana menor, Nati. Bueno, en realidad, todos somos huérfanos y ninguno somos hermanos de verdad.
pero hemos decidido ser hermanos los tres. Nos escapamos del orfanato de la ciudad baja. Allí nos pegaban y nos obligaban a trabajar desde el amanecer hasta que ya no podíamos movernos. El hombre que nos cuida se queda con todo el dinero que ganamos vendiendo cosas en los semáforos. Branco sintió una punzada de indignación que le recorrió la columna. Él conocía bien la dureza del trabajo, pero la idea de niños siendo explotados en un lugar que debería ser su refugio despertó en él una chispa de autoridad que creía extinta. Se acercó un poco más y los niños retrocedieron instintivamente. «Tranquilos, no voy a lastimarlos», dijo Branco, buscando en su memoria las palabras que Vanessa usaba para calmar a sus propios hijos cuando eran pequeños. Esta casa fue mía hace mucho tiempo. Vine aquí para destruirla. No esperaba encontrar a nadie aquí. Esta casa está en ruinas. ¿Cómo es que viven en un lugar así? Los niños se miraron entre sí, confundidos. Para ellos, Branco, con su traje oscuro de lana fina y sus zapatos de cuero, parecía un habitante de otro planeta. José, el niño más pequeño de cabello oscuro, señaló las flores del jardín. «Nosotros hicimos eso. Cuando llegamos aquí, no había más que maleza. Un anciano nos indicó cómo sembrarlas y cuidarlas. Vimos que la casa estaba sola y muy fea», explicó José con timidez. Fabián volvió a tomar la iniciativa de explicar. «José y yo arreglamos el techo con algunas ramas y barro, para que Nati no se mojara con la lluvia. Hemos estado cultivando flores para venderlas en el pueblo de abajo. Así compramos un poco de pan y leche. No queremos molestar a nadie, solo queremos estar juntos. Está bien, pero no pueden vivir aquí», dijo Branco finalmente. Tu tono era serio y un poco molesto. Estaba preocupado por los niños apenas sobreviviendo solos en una casa en ruinas, pensando que ellos merecían un mejor lugar. Pero los niños se asustaron porque para ellos sonó como un dueño de casa anunciando un cruel desalojo. «Por favor, señor, no nos saque de aquí. De verdad, si nos encuentran nos agarrarán de nuevo. No tenemos a dónde ir. Este lugar es mejor que la calle», suplicó Fabián. Branco se dio cuenta que lo habían malinterpretado. «No, yo no los estoy expulsando, solo pienso que deberían vivir en un mejor lugar. Iré al orfanato en este mismo instante». «No, por favor, déjenos quedarnos en nuestra casita. No queremos volver ahí», gritó la niña al borde del llanto. José la rodeó con sus brazos, como consolándola por no poder evitar que los devuelvan. Branco los miró por un momento y comprendió que si iba en ese momento, los niños lo verían como quien los delató y arruinó sus vidas tranquilas. Iba a solucionar el problema del orfanato, pero aún no era el momento. «Bien, pueden quedarse aquí si eso es lo que quieren, pero no pueden estar aquí solos. Es peligroso sin ningún adulto para cuidarlos. Yo me quedaré con ustedes», dijo Branco. Su plan había cambiado. Iba a mostrarles a los niños que era alguien en quien podían confiar y resolver todo en el orfanato. «¿De verdad, señor?», preguntó Fabián sorprendido, aun con un poco de desconfianza. «Así es, voy a cuidarlos de ahora en adelante, así que no se preocupen por nada», dijo Branco con voz firme. Esas palabras fueron simplemente para confortar a los niños, pero para ellos fue como si aquel abuelo estuviera prometiendo ser su familia. Mientras los dos niños aún estaban sorprendidos y un poco incrédulos por la amabilidad del anciano, el rostro de Nati se iluminó de ilusión. «¿Entonces serás nuestro abuelo ahora?», preguntó con una sonrisa. Branco se dio cuenta de la promesa que acababa de hacer inconscientemente. Observó a la niña, buscando las palabras para explicarle que solo los cuidaría hasta que volvieran a vivir felices en el orfanato. No quería herir sus sentimientos. La luz de la tarde parecía hacer su rostro brillar, iluminando sus ojos grandes y profundos. En esa mirada pura, en la forma en que sus labios se curvaron en una sonrisa tímida y esperanzada, Branco vio un reflejo casi idéntico al de su amada Vanessa cuando era joven. Era la misma luz,
la misma chispa de vida que no se rendía a pesar de la adversidad. El corazón del millonario, que él mismo había condenado a la oscuridad de la muerte, dio un vuelco violento. Sintió que el aire regresaba a sus pulmones con una frescura que no experimentaba desde el día del funeral de su esposa. Entonces supo qué debía responder. Así es, voy a ser el abuelo de los tres. Sí, celebró Natty, dando saltitos y aplaudiendo, celebrando que en lugar de haber enfrentado a un dueño de casa malvado, había conseguido un integrante más para su pequeña familia. José, ya tenemos abuelo, le decía feliz a su hermano que estaba más cerca. Jeje, sí, es verdad, respondió José, un poco nervioso por la repentina noticia. Fabián solo sonreía viéndolos celebrar, pero su corazón seguía ansioso. Era un extraño después de todo. Natty corrió a buscar su canasta, que había caído al suelo antes por el shock. Rápidamente escogió flores en un pequeño ramo y se lo ofreció a Branco. «Son para usted», indicó Natty con una voz dulce. La pequeña estaba dando lo más valioso que ellos poseían. «Gracias por no echarnos de nuestra casita». Branco aceptó las flores con manos temblorosas. El aroma de las flores, una mezcla de polen y libertad, inundó sus sentidos. Se dio cuenta de que aquellas flores no provenían de un invernadero controlado, ni habían costado una fortuna en una floristería de lujo. Eran el resultado del esfuerzo de 3 niños que luchaban por sobrevivir en la precariedad más absoluta. «Son hermosas, pequeña», respondió Branco, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. «Muchas gracias». Fabián miraba cada reacción de Branco. Al ver cómo trataba con tanta delicadeza a la niña, pudo sentir que era un hombre amable. «Venga con nosotros. Ya que ahora se quedará con nosotros, le mostraré dónde puede dormir». El anciano quedó sorprendido. Iba a llevárselos inmediatamente a su mansión, comprarles ropas nuevas y comida en abundancia. Pero los niños estaban tranquilos, solo porque habían asumido que él sería el que se quedaría con ellos en esa casa vieja. Si les decía que se los llevaría, quizás solo provocaría que huyan de él, así que decidió que era lo mejor seguirles la corriente por el momento. Entró a la casa vieja siguiendo los pasos de los niños. Miró a su alrededor, observó la precariedad de los sacos donde dormían, el pequeño fuego apagado en el centro de la habitación y la falta total de comodidades. Recordó su mansión llena de habitaciones vacías, su personal de servicio listo para atender cualquier capricho y su cuenta bancaria rebosante de ceros que no podían comprarle ni un gramo de la felicidad que emanaba de aquel ramo de flores. «Señor, muchas gracias por dejarnos estar aquí y por acompañarnos», dijo Fabián, volteándose a ver a Branco como un pequeño líder de hogar. «Nos esforzaremos mucho. Algún día le pagaré este favor, se lo devolveré por 1000», dijo con una determinación que Branco reconoció de inmediato. Era la misma valentía que él mismo tuvo cuando, de joven, decidió que no dejaría que su familia pasara hambre, sin importar lo duro que tuviera que trabajar. Fabián continuó hablando. «José y yo vamos a ganar mucho dinero vendiendo todas las flores. Ahorraremos para comprar materiales para vender más cosas a los turistas. Cuando seamos grandes, vamos a arreglar esta casa por completo. Le pondremos luces, vidrios en las ventanas y la convertiremos en una mansión de lujo para que usted viva cómodo. No tendrá que volver a estar triste». Branco soltó una carcajada corta, una risa que nació desde lo más profundo de su pecho y que le dolió físicamente de lo poco que la usaba. ¿Cómo había notado que estaba triste? Era una ironía maravillosa y cruel. 2 niños que no tenían nada le prometían riquezas a uno de los hombres más influyentes del país. Pero en sus palabras no había hipocresía ni interés. Había un amor puro y un sentido de la gratitud que Branco no había visto en años, ni siquiera en los círculos sociales más distinguidos. «¿Se está riendo de nosotros?», preguntó José, un tanto ofendido. «No, no me río de ustedes», aclaró Branco, secándose una lágrima traicionera que se escapó de su ojo derecho. «Me río de lo ciego que he estado. Me río porque tienen un corazón más grande que cualquier palacio que yo haya conocido».
El millonario guardó silencio por un momento, mirando hacia la ventana donde el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y violeta. El plan de cerrar los ojos para siempre en aquel lugar se había disuelto, reemplazado por una curiosidad y una necesidad que no comprendía del todo. Esos niños lo necesitaban, pero él se dio cuenta de que él los necesitaba mucho más a ellos. La soledad de su mansión era un desierto, pero esta casa en ruinas, con estos ángeles de rostros sucios, era un oasis. Hemos vendido flores durante la mañana, como ya va a anochecer. Debemos quedarnos aquí. Volver por la montaña con la linterna no es muy buena idea por hoy. En esta casa no hay luz, así que dormimos temprano y despertamos con el sol. Mañana iremos juntos a vender esas flores. Verá qué tal nos da el negocio, dijo Fabián con una sonrisa. Branco sonrió de vuelta, recordó los sueños en los que su esposa parecía despertarlo temprano, diciéndole que se levante porque había muchas cosas por hacer. Estos niños tenían esa misma luz en los ojos, la energía de alguien que se levanta todos los días con un objetivo, y ahora él también lo tenía. Esperó a que todos se durmieran y los arropó con las mantas y su chaqueta para que no les llegara el viento de la noche, sintiendo una vez más que frágiles vidas dependían de él. El primer rayo de sol se filtró por una de las grietas de la madera, golpeando directamente los ojos de Branco. El despertar fue distinto al de las últimas décadas. No hubo sábanas de seda egipcia, ni el sonido suave del aire acondicionado, ni el aroma al café gourmet que su mayordomo solía dejar en la mesita de noche. En su lugar, sintió el contacto frío del suelo de tierra y el peso de una manta raída que olía a humo de leña y a campo. Le dolía la espalda, un recordatorio físico de su edad y del sacrificio que significaba haber dormido en una superficie tan dura, pero al abrir los ojos, no sintió el peso muerto de la depresión que lo había acompañado desde la muerte de Vanessa. A su lado, los tres niños dormían profundamente. Nati tenía la cabeza apoyada en el hombro de Fabián, y José abrazaba la pequeña maleta de cuero de Branco como si fuera un tesoro sagrado. El millonario se incorporó con lentitud, tratando de no hacer ruido. Observó sus propias manos, nudosas y marcadas por la edad, y luego miró las de los pequeños, pequeñas pero ya con callos prematuros por el trabajo en el monte. Una extraña calidez le inundó el pecho. «Abuelito, ¿ya te vas?», susurró Nati, frotándose los ojos con sus puñitos cerrados. Branco le sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa no se detuvo en sus labios, sino que llegó hasta su mirada. «No, pequeña, te prometí que iríamos a vender flores hoy, y un Gutiérrez nunca rompe su palabra», respondió él, ayudándola a levantarse. El desayuno consistió en un trozo de pan duro que los niños habían guardado con cuidado y un poco de agua clara hervida de un arroyo cercano. Branco, el hombre que solía cenar en los restaurantes más caros de Europa, saboreó aquel bocado, sintiendo lo valiosa que era la comida. Había algo en la generosidad de los niños, en la forma en que se aseguraban de darle a él el trozo más grande. Antes de salir, Branco se miró en el reflejo de un cubo de agua. Su traje de diseñador estaba arrugado y manchado de polvo. Se quitó la chaqueta fina y la dobló con cuidado, escondiéndola debajo de unos sacos para no llamar la atención. Se desabrochó los puños de la camisa blanca, se arremangó y despeinó su cabello cano. Ante los ojos de cualquier desconocido, ahora no era más que un anciano humilde acompañando a sus nietos. Caminaron monte arriba para recolectar las flores más frescas. Nati lo guiaba de la mano, mostrándole cuáles eran las más resistentes y cuáles tenían el perfume más dulce. Branco la observaba con el corazón en un hilo. La niña se movía con una gracia que le recordaba constantemente a Vanessa cada vez que Nati encontraba un lirio silvestre y lanzaba un grito de alegría. Branco sentía que Vanessa estaba allí, enviándole un mensaje codificado en la risa de esa criatura. El vacío que sentía en su mansión comenzaba a llenarse con la sencillez de aquel campo.
Una vez recolectados varios ramos, emprendieron el descenso hacia el pueblo más cercano. Fabián y José caminaban con paso firme, cargando las canastas con una dignidad que conmovía a Branco. Pasaron al lado del auto de lujo de Branco, estacionado detrás de la maleza cerca de la casa. «¡Cuidado!», gritó Fabián. Con una pose de alerta, miró alrededor como buscando a alguien. José y Nati también empezaron a mirar con miedo alrededor. «¿Qué ocurre?», preguntó Branco, confundido por sus reacciones. Estaba a punto de sacar sus llaves para llevarlos ahí hasta el pueblo, pero la respuesta de Fabián lo paralizó. «Ese tipo de autos suele ser de gente mala. Si ven a alguien cerca, no confíen en él, debe ser el dueño de ese auto». Branco se quedó sorprendido. No sabía qué había hecho a los niños pensar eso a su corta edad, pero debía haber una razón. No deberías juzgar a las personas por sus cosas. No todos los que conducen esos autos son malos. Pero tienes razón. No está de más ser precavido. De todas maneras, para eso estoy aquí, para cuidarlos. Los niños lo miraron con alivio, recibiendo con gusto su consejo y protección. Continuaron caminando con tranquilidad. Branco guardó sus llaves en su bolsillo. De ninguna manera iba a dejar que piensen que él era una mala persona cuando los niños ya habían empezado a confiar en él. Decidió olvidar el auto y experimentar la vida como los niños lo hacían, caminando, esforzándose. Al llegar a la plaza principal, los niños se ubicaron en una esquina concurrida. Le pidieron a Branco que los esperara un par de metros. Él estaba observando en silencio. Vio cómo mucha gente pasaba de largo, ignorando las súplicas de los pequeños. Algunos incluso los miraban con desprecio, apartándose como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Branco sentía una rabia sorda bullir en su interior. Quería acercarse, comprar todas las flores del pueblo y llevarse a los niños a un lugar seguro en ese mismo instante. Pero se contuvo. Sabía que si revelaba su poder ahora, rompería la magia de lo que estaba ocurriendo. Necesitaba entender la vida desde esta perspectiva de nuevo. A mitad de la tarde, se sentaron a descansar en el bordillo de una acera. Habían vendido solo 3 ramos. Los pies de Branco estaban hinchados y el sol le había quemado un poco el cuello, pero no se quejó. «No se preocupe, abuelo Branco», dijo Fabián, secándose el sudor de la frente con la manga de su camisa. «Hoy fue un día flojo, pero mañana será mejor». «Sí», añadió José con un brillo de ambición pura en los ojos. «Estamos ahorrando cada moneda. Cuando tengamos suficiente, ya no tendrá que dormir en el suelo. Vamos a contratar a los mejores constructores del mundo. Vamos a poner mármol en esa casa, como el que tienen los palacios de las películas, y le compraremos un traje nuevo, uno que brille». Branco soltó una carcajada genuina, una risa que resonó en toda la calle, y que hizo que un par de transeúntes se detuvieran a mirarlo. Era la ironía más grande de su vida. 2 niños que no tenían zapatos propios le estaban prometiendo mármol y lujos al hombre que era dueño de la mitad de las canteras del país. «¿De qué se ríe, abuelo? ¿No nos cree?», preguntó José, un poco herido en su orgullo. Branco los abrazó a los 2, atrayéndolos hacia su pecho. El olor a sol y a esfuerzo de los niños era mucho más real que el perfume de los salones de alta sociedad. «Les creo, hijos. Les creo totalmente», dijo Branco cuando recuperó el aliento. «Me río porque hacía años que no escuchaba algo tan valiente. Ustedes tienen un espíritu que vale mucho más que todo el oro que hay en los bancos de esta ciudad». En ese momento, Nati se acercó y le puso una pequeña flor en el ojal de su camisa, justo donde antes solía llevar pines de oro o insignias de honor. «Para que siempre se vea guapo, abuelito», susurró la niña. Branco cerró los ojos por un segundo. En el silencio de su mente, escuchó la voz de Vanessa. Era como si ella le dijera: «¿Lo ves, Branco? El mundo no se terminó conmigo. Estos niños te necesitan, y tú necesitas su luz para no perderte en la sombra de mi recuerdo». Aquel pensamiento le dio una paz que ningún medicamento ni terapia había logrado proporcionarle.
Branco había dejado sus tarjetas bancarias en la mansión, creyendo que ya no necesitaría gastar. Solo tenía un par de billetes en su bolsillo, que usaba a veces para dar propinas. Lo gastó en comida para los niños ante sus miradas de asombro. «Abuelo, ¿tenías dinero?», dijo Nati, casi babeando al ver la sopa de pollo caliente que dejaban frente a ella. «Así es lo último que me quedaba. Tendré que ir a conseguir más», dijo Branco, pensando en que al día siguiente tendría que ver la forma de convencer a los niños de salir de esa casa. Esto está delicioso», exclamó Fabián. «Sí, está tan calientito que me hace sentir muy cómodo mientras lo como», dijo José, que usualmente prefería no hablar por la timidez, pero por la emoción se había soltado a hablar. «Muchas gracias, abuelito, es la mejor comida que he probado», dijo Nati. «Mientras esté con ustedes, les prometo que no les faltará nada», dijo Branco con una sonrisa confiable. Branco se sentía muy feliz y al mismo tiempo triste de que estén tan emocionados por una simple sopa de pollo caliente. Decidió solo disfrutar el momento y reír junto con los niños, disfrutando una comida sencilla en familia. Esa noche, de regreso en la casa, la convivencia se volvió más íntima. Branco les contó historias de su infancia, omitiendo convenientemente su transformación en millonario. Les habló de cómo él también había pasado hambre y de cómo había conocido a una mujer maravillosa que le enseñó que el amor era la única riqueza que no se devalúa con el tiempo. Los niños lo escuchaban con los ojos muy abiertos, encontrando en aquel anciano no solo a un protector, sino a un espejo de sus propios sueños. «¿Y ella era bonita?», preguntó Nati, refiriéndose a Vanessa. «Era la mujer más hermosa que ha pisado esta tierra», respondió Branco, mirando las estrellas a través de un hueco en el techo. «Tenía tus mismos ojos, Nati, unos ojos que podían ver la belleza incluso en los lugares más oscuros». Antes de dormir, los mellizos se acercaron a Branco con una pequeña lata de metal donde guardaban sus ganancias. «Tome, abuelo, guarde usted el dinero», dijo Fabián con total confianza. «Confiamos en usted. Usted es parte de nuestra familia ahora». Branco tomó la lata, sintiendo el peso de las monedas de poco valor como si pesaran toneladas de responsabilidad. Aquellos niños le estaban entregando todo lo que tenían, su sustento y su futuro, sin dudarlo ni un segundo. El millonario, que siempre había vivido rodeado de contratos, abogados y garantías, se sintió abrumado por esa muestra de fe desinteresada. Mientras los niños se acomodaban para dormir, Branco se quedó despierto un rato más. Observó la casa, ese lugar que él había querido convertir en su tumba, y se dio cuenta de que se había transformado en un templo de vida. Ya no quería cerrar los ojos para siempre. Quería despertarse al día siguiente para ver a Nati sonreír, para escuchar los planes grandiosos de los mellizos y para proteger esa chispa de esperanza que ellos habían encendido en su alma marchita. Sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que esta paz era frágil. Aún estaba pendiente ver qué había ocurrido con el orfanato, verificar si ningún otro niño había caído en manos de gente malvada. Pero por esa noche, Branco Gutiérrez, el hombre que lo tenía todo y no tenía nada, durmió con una sonrisa en el rostro, protegido por el abrazo de 3 ángeles que le habían enseñado que la verdadera fortuna no se cuenta en billetes, sino en latidos compartidos. La mañana se presentó con un cielo de color plomo, cargado de una humedad que calaba hasta los huesos. A pesar del clima hostil, Branco y los niños se encontraban en el mercado municipal de la Ciudad Baja. Habían logrado recolectar una cantidad considerable de flores y pequeñas plantas enraizadas en latas viejas. Branco, con su camisa de lino ahora manchada de tierra y sus manos marcadas por el trabajo del campo, se sentía extrañamente vivo. Cada vez que ayudaba a Nati a acomodar los pétalos de una margarita o que intercambiaba una mirada de complicidad con los mellizos, el vacío en su pecho se reducía un poco más. Sin embargo, la paz del mediodía se quebró con el sonido chirriante de unos neumáticos sobre el pavimento mojado. Una camioneta gris,
de aspecto descuidado pero imponente, se detuvo bruscamente frente al puesto improvisado de los niños. Del vehículo descendió un hombre corpulento, de facciones toscas y una mirada que destilaba una crueldad alimentada por años de impunidad. Era el señor Valeriano, el administrador del orfanato del que los pequeños habían escapado. Al verlo, el color abandonó el rostro de Fabián y José. Los mellizos dieron un paso atrás, interponiéndose instintivamente entre el hombre y su hermana pequeña. Nati soltó el ramo que sostenía y se escondió detrás de las piernas de Branco, temblando con tal violencia que el anciano pudo sentir el miedo vibrando a través de su propia piel. «Con que aquí están, pequeñas ratas desagradecidas», rugió Valeriano. Su voz era un latigazo que llamó la atención de todos los presentes en la plaza. ¿Pensaron que podrían esconderse para siempre en el monte? Me han hecho perder mucho tiempo y dinero. El hombre avanzó con pasos pesados, ignorando las miradas de los transeúntes que, intimidados por su presencia, comenzaban a alejarse. Valeriano extendió su mano grande y callosa, atrapando a Fabián por el cuello de su camisa raída. El niño intentó zafarse, pero el administrador lo sacudió con una fuerza bruta que le arrancó un gemido de dolor. «¡Suéltalo!», gritó José, lanzándose contra la pierna del hombre, solo para ser apartado de un manotazo que lo hizo caer sobre el asfalto. Branco sintió algo que no había experimentado en décadas, una furia fría y calculadora. Se enderezó, y en ese movimiento su columna pareció recuperar la firmeza de su juventud. Sus ojos, antes nublados por la melancolía, se afilaron como hojas de acero recién forjadas. «Suelta al muchacho ahora mismo», dijo Branco. Su voz no fue un grito, sino un mandato cargado de una autoridad tan absoluta que Valeriano se detuvo, sorprendido por el tono de aquel anciano que parecía un mendigo. «¿Y tú quién eres, viejo estúpido?», escupió el administrador, soltando a Fabián para encarar a Branco con una sonrisa burlona. «¿Otro indigente que se cree el abuelo de estos delincuentes? Muévete si no quieres que te rompa los pocos huesos que te quedan». Valeriano levantó la mano para golpear a Branco, pero el millonario no retrocedió ni un milímetro. En lugar de eso, Branco metió la mano en su bolsillo y extrajo un pequeño dispositivo metálico, un teléfono satelital que guardaba para emergencias. Con una calma que helaba la sangre, marcó un número de marcación rápida mientras mantenía la mirada fija en los ojos del agresor. «Habla Branco Gutiérrez», dijo al teléfono, y el nombre resonó en la plaza con el peso de una sentencia judicial. «Necesito a mi equipo legal, a la policía estatal y a la prensa en la plaza principal de la Ciudad Baja. Ahora, y llamen al gobernador. Díganle que su cargo depende de lo que ocurra en los próximos 10 minutos». Valeriano se quedó mudo. La sonrisa de superioridad se fue desvaneciendo mientras observaba el rostro de Branco. Empezó a notar detalles que antes había ignorado: la calidad del reloj que el anciano aún llevaba bajo la manga de la camisa sucia, la forma en que su sola presencia parecía dominar el espacio circundante, y ese nombre que era sinónimo de poder absoluto en toda la región. «Gutiérrez», tartamudeó el hombre, retrocediendo un paso. «No, tú no puedes ser él. El gran Branco Gutiérrez está de vacaciones en el extranjero. Esto es una broma». «La broma se terminó para ti, Valeriano», sentenció Branco, avanzando hacia él. El administrador, que antes parecía un gigante, ahora se veía pequeño y miserable frente a la dignidad del millonario. «He visto cómo tratas a estos niños. He escuchado sus historias sobre tu orfanato, que no es más que una fábrica de esclavos bajo tu mando. Vas a pagar por cada golpe, por cada lágrima y por cada moneda que les robaste». En menos de lo que Valeriano pudo reaccionar, el sonido de sirenas llenó el aire. Varios coches de policía y 2 sedanes negros de lujo rodearon la plaza. De los vehículos descendieron hombres de traje oscuro y oficiales de alto rango que se dirigieron directamente hacia Branco, haciendo caso omiso de la suciedad en su ropa.
Señor Gutiérrez, sus hijos nos avisaron que había desaparecido. Estaban desesperados, dijo uno de los abogados, inclinando la cabeza con respeto. ¿Cuáles son sus instrucciones? Branco señaló a Valeriano con un dedo que no temblaba. Ese hombre ha cometido crímenes atroces contra la infancia. Quiero que sea arrestado de inmediato. Y quiero que inicien los trámites para la compra total del terreno y los derechos del orfanato local. Para el anochecer, ese lugar ya no le pertenecerá a este monstruo, sino a la Fundación Gutiérrez. Los policías esposaron a Valeriano mientras éste gritaba clemencia, pero Branco no lo miró ni una vez más. Se arrodilló sobre el pavimento, olvidando su orgullo y su posición, para abrazar a los 3 niños que lo miraban con una mezcla de terror y adoración. «¿Abuelito?», preguntó Nati, con los ojos llenos de lágrimas. «¿De verdad eres un señor importante?». Branco le acarició el cabello, sintiendo que su corazón latía con una paz renovada. La revelación de su identidad no lo alejaba de ellos. Al contrario, le daba las herramientas para ser el escudo que siempre habían necesitado. «Soy Branco, tu abuelo», susurró él, «y les prometo que nadie nunca más volverá a ponerles una mano encima». Nati lo abrazó de vuelta, pero los niños quedaron en silencio, con una mirada de profunda tristeza y preocupación. El sol comenzaba a descender tras las cumbres de la montaña, tiñendo el horizonte con pinceladas de fuego y púrpura. Branco, sentado en un banco de piedra con Nati en su regazo, sentía el peso de la fatiga en sus hombros, pero su mirada permanecía fija en los niños. Fabián y José estaban de pie a unos metros, con las manos entrelazadas y las cabezas gachas. La revelación de la verdadera identidad del anciano había levantado un muro invisible entre ellos. Para los niños, aquel abuelo humilde que dormía en el suelo se había transformado en un gigante inalcanzable, un hombre que movía el mundo con una sola llamada telefónica. «¿Por qué están tan callados, muchachos?», preguntó Branco. Su voz era una caricia suave en medio del aire gélido. «El peligro ya pasó. Ese hombre no volverá a lastimar a nadie». Fabián levantó la vista, y Branco vio en sus ojos una tristeza que le dolió más que cualquier golpe. No era miedo al administrador, sino el miedo al abandono, a esa soledad que los niños de la calle conocen demasiado bien. «Ahora que todos sabemos que usted tiene mucho dinero, ya no tiene sentido que nadie regrese a la casa vieja», susurró Fabián con un nudo en la garganta. «Usted tiene casas de verdad, con techos que no gotean y buena comida. Usted mandó a arreglar el orfanato para llevarnos allí, ¿verdad? Ahora que el orfanato será un lugar bueno, nosotros tendremos que ir allí. Usted ya no nos necesita para que le vendamos flores». José asintió con amargura, limpiándose una lágrima rebelde con el dorso de su mano sucia. «¿Qué? Eso significa que el abuelo no vivirá con nosotros». Nati, al escuchar a su hermano, comenzó a sollozar en silencio, aferrándose a la camisa de Branco como si fuera su última tabla de salvación en un océano embravecido. El millonario sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Comprendió que para estos niños su riqueza no era una bendición, sino la señal de que su tiempo juntos había terminado. Antes de que Branco pudiera responder, el estruendo de varios motores a gran velocidad rompió la calma del pueblo. 3 camionetas negras de alta gama frenaron violentamente cerca de la plaza, levantando una nube de polvo. De la primera camioneta descendió Esteban, con el rostro desencajado y los ojos inyectados en sangre por el llanto y la falta de sueño. Detrás de él, Lucía y Marcos corrieron hacia su padre, seguidos por un grupo de investigadores privados y oficiales de policía que los habían ayudado en la búsqueda. «Papá», gritó Lucía, lanzándose a los pies de Branco y rodeando sus piernas con un abrazo desesperado. «Por Dios, papá, pensamos que te habíamos perdido para siempre». Esteban se acercó, temblando de pies a cabeza, sosteniendo en su mano un sobre arrugado, la carta de despedida que Branco había dejado en su despacho. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía ruidosamente. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», preguntó Esteban con la voz rota por la angustia.
Encontramos tu carta hace 2 días. Hemos recorrido cada hotel, cada hospital, cada rincón de la ciudad buscándote. La policía decía que podías haber hecho una locura. Estábamos aterrados de que estuvieras solo, sufriendo, queriendo morir sin darnos la oportunidad de decirte cuánto te amamos. ¿Tienes idea de cómo hubiéramos quedado si te hubiera pasado algo? Marcos se arrodilló al otro lado de su padre, cubriéndose el rostro con las manos mientras sus hombros se sacudían por los sollozos. El impacto emocional de ver a su padre con ropas manchadas, en un pueblo olvidado rodeado de niños desconocidos y con una apariencia de fragilidad que nunca le habían visto, los dejó sin palabras. Branco miró a sus hijos biológicos y sintió una vergüenza profunda. En su dolor por la pérdida de Vanessa, se había olvidado de que el valor de su vida no lo decidía él, sino también las personas que lo amaban. Aunque él sintiera que ya no sirve para nada, los demás lo seguían viendo como algo valioso. «Perdónenme», dijo Branco, y sus propias lágrimas finalmente fluyeron con libertad, surcando las arrugas de su rostro. Estaba sumido en la tristeza que me cegó. Sentía que ya no tenía un propósito, que mi lugar era junto a su madre y que ustedes ya no me necesitaban. Fui un cobarde al querer dejarlos y terminar con mi sufrimiento sin pensar en cómo quedarían ustedes. Lucía levantó la cabeza, mirando a los 3 niños que observaban la escena con asombro y timidez. Era la primera vez que veían adultos llorar y no entendían por qué. Lucía vio a la pequeña Nati, que todavía se ocultaba tras el brazo de su padre, y a los niños que parecían querer desaparecer. «¿Quiénes son ellos, papá?», preguntó Lucía, suavizando su tono mientras secaba sus propias lágrimas. Branco hizo un gesto para que Fabián y José se acercaran. Los niños avanzaron con pasos vacilantes, intimidados por la elegancia y el porte de los hijos del millonario. Branco los tomó de los hombros y los presentó con un orgullo que iluminó sus ojos. «Ellos son mis ángeles guardianes», declaró Branco con firmeza. «Cuando llegué a la vieja casa de la montaña para cerrar los ojos y dejarme ir, ellos estaban allí. Me dieron un techo, compartieron su pan conmigo y me regalaron flores cuando yo solo tenía sombras. Estos niños no dejaron que mi corazón se detuviera. Me enseñaron que todavía hay belleza en el mundo y que siempre habrá alguien que necesite un poco de amor para seguir adelante. Sin ellos, yo ya no estaría aquí». El silencio que siguió fue denso y cargado de una emoción purificadora. Esteban, Marcos y Lucía miraron a los pequeños con una gratitud nueva y profunda. Comprendieron que esos niños, en su pobreza y desamparo, habían logrado lo que todo el dinero y la influencia de la familia Gutiérrez no pudo devolverle a su padre el deseo de vivir. Esteban se puso de pie y se acercó a Fabián y José. A pesar de su traje impecable de $3,000, se puso en cuclillas para estar a su altura. Con un gesto de ternura, les puso las manos en los hombros. «Gracias», dijo Esteban con sinceridad. «Gracias por cuidar de nuestro padre cuando nosotros no supimos cómo hacerlo. Él es todo para nosotros y ustedes le devolvieron la vida. De ahora en adelante nunca les faltará nada. Son parte de nosotros». Branco se levantó, sosteniendo a Nati en sus brazos. Miró a sus 3 hijos mayores y luego a los 3 niños. El puente entre sus 2 mundos se había construido con las lágrimas de ese reencuentro. «Hijos, tengo una petición que hacerles», dijo Branco, mirando a Esteban, Marcos y Lucía. «He decidido que no volveré solo a la mansión. Voy a adoptar formalmente a Fabián, a José y a Nati. Ellos ya no tienen que preocuparse por orfanatos ni por vender flores para comer. Quiero que crezcan con nosotros, que reciban la educación que merecen y que llenen de risas los pasillos de esa casa que ha estado tan silenciosa». Los niños abrieron los ojos de par en par, incapaces de creer lo que escuchaban. Nati rodeó el cuello de Branco con sus bracitos y escondió su rostro en el hombro del anciano, llorando de felicidad. Fabián y José se lanzaron a los brazos de Branco, sollozando con una fuerza que desahogaba años de maltrato y abandono. «De verdad seremos una familia»,
preguntó José con un hilo de voz. Para siempre, respondió Branco. Y la vieja casa no será demolida. La arreglaremos para que sea un lugar hermoso, un recordatorio de dónde venimos y de cómo el amor nos encontró en medio de la tormenta. Lucía se acercó y abrazó a los niños junto con su padre, y pronto Esteban y Marcos se unieron al abrazo grupal. En medio de aquella plaza humilde, rodeados de policías y curiosos, la familia Gutiérrez se reconstruyó desde las cenizas. Los hijos biológicos aceptaron a los pequeños con un cariño genuino, entendiendo que el amor no se divide, sino que se multiplica. Semanas después, la mansión Gutiérrez ya no era un mausoleo. El sonido de los pies de Nati corriendo por los jardines y las voces de los mellizos, estudiando en la biblioteca, habían devuelto el alma a la propiedad. Branco ya no pasaba los días sentado frente al retrato de Vanessa con tristeza. Ahora, cada vez que miraba la pintura, sentía que ella le sonreía, complacida por el jardín de vidas que él estaba cultivando. El orfanato había sido transformado en un centro de excelencia, un refugio de paz para cientos de niños que ahora tenían un futuro brillante gracias a la visión de un hombre que volvió de la muerte para dar vida. Branco caminaba por el jardín de su mansión, llevando en el ojal de su saco una pequeña flor silvestre, la misma que Nati le había regalado en la calle. Sabía que sus días en la tierra tenían un nuevo y poderoso significado. Ya no era solo el dueño de un imperio textil, era el abuelo, el padre y el protector de un nuevo legado. La soledad se había marchado para siempre, derrotada por la sencillez de tres ángeles que le enseñaron que mientras haya alguien a quien amar, siempre habrá una razón para despertar al día siguiente. Si esta historia tocó tu corazón, apóyanos con un me gusta, déjanos en los comentarios qué es lo que te inspira a ti a despertar cada día. Nos encantaría leerte. Suscríbete para no perderte nuevas historias emocionantes. Nos vemos en la siguiente historia.